Muy buenas tardes. Mi nombre es Carol Viviana Orbegoso López. Yo estudio licenciatura en Educación Especial. Estoy viendo la materia de didáctica de las matemáticas 2 para iniciar el tema de geometría y su historia en su primera parte. A continuación vamos a ver el inicio de la geometría y empieza por los babilonios. Estaba íntimamente ligada a las mediciones prácticas. Increíblemente, a pesar de todos los avances que ellos demostraron con respecto a sus edificaciones y a sus construcciones, no hay una división entre la geometría y la matemática. Sin embargo, ellos demostraron que sabían calcular el área de un círculo y tenían alguna aproximación al número pi. También tenían la noción de triángulo y trapecio y sabían calcular su área. Esto es bastante importante porque son los inicios de la geometría. ¿Qué significa la palabra geometría? Entonces tiene dos raíces griegas, geo que significa tierra y metrón que significa medida. Entonces en esa instancia sería la geometría como medida de la tierra. En el antiguo Egipto, 3000 años antes de Cristo, se implementa por la necesidad de medir, de la medición. La geometría demostrativa tenemos como su mayor exponente a Tales de Mileto, 6000 años antes de Cristo, y él demuestra las propiedades por medio de la práctica. Las demostraciones pasan a ser fundamentales y son la base de lo que hoy conocemos como la lógica, el razonamiento, como lo que entendemos hoy por toda la estructura científica de las ciencias que son demostrables. Y tenemos acá a Euclides, un matemático griego que escribió un libro, recopiló toda su información, que se llamó el libro Los Elementos. Euclides, por medio del razonamiento deductivo, parte de conceptos básicos y los establece para siempre, como es el punto, la recta, el plano y el espacio, que es muy importante. Fue tan importante que se le puede llamar la geometría euclidiana y históricamente marcó la pauta con el punto situado, el quinto decreto de Euclides o la ley de Euclides. Y dice que por un punto situado fuera de una recta se puede trazar una y solo una paralela a ella, que esto da unas bases fundamentales para todo lo que tiene que ver con rectas y con ir de un punto a otro y las líneas paralelas. Acá tenemos el punto, la recta, el plano y el espacio. Entonces, estos cuatro aspectos son básicos, son primarios, y se pueden captar a través de los sentidos. Pueden darse por modelos científicos o físicos. Por ejemplo, un punto puede estar representado por la huella que deja sobre un papel a presión de la punta, ¿verdad? Del lápiz o como bien lo dice ahí, del alfiler, o por una estrella que se ve en el firmamento. Estas fueron las primeras aproximaciones a las definiciones que ellos encontraron. Una recta está sugerida por un hilo de plomo. Un plano está sugerido por la superficie de un lago quieto. Entonces se encontraban en la realidad, en el contexto en el que se encontraban, le daban sentido a estos conceptos que, como bien lo dice, son primarios. El espacio que deducimos como euclidiano son los puntos existentes que está constituido por todos, ¿cierto? Ahí empezaríamos a hablar de las dimensiones. El punto es el objeto más pequeño del espacio, no tiene dimensión ni longitud ni anchura. Esa es una directriz, una base del punto. La línea, formada por una serie continua de puntos en una misma dirección que no tiene curvas ni ángulos, va de un punto A hacia un punto B. Siempre va de un punto hacia otro, pero para eso debemos tener ese primer principio que era el punto.
A los puntos, o a los puntos de llegada, de ir de un sitio hacia otro, se le nombra o se le llama por una letra, puede ser mayúscula o puede ser minúscula de acuerdo al caso. Dice que la dirección, una línea formada por una serie continua de puntos en una misma dirección que no tiene curvas ni ángulos y cubre la menor distancia posible entre los dos puntos, ¿verdad? Bueno, y también el espacio geométrico es aquel que contempla los puntos, líneas, figuras, o sea que contiene todo lo anterior, y ahí entonces es cuando empezamos a hablar de un espacio que es tridimensional, que abarcamos las tres dimensiones, que abarca el espacio. Entonces estamos hablando de profundidad, estamos hablando de altura, estamos hablando de ancho, estamos hablando de varios conceptos claros que nos dan estas tres dimensiones. La geometría euclidiana se puede dividir en dos aspectos importantes, uno que es la geometría plana o geometría del espacio, y la estereometría. La plana estudia las figuras que se basan en, como bien lo dice la palabra, en un plano, y la del espacio estudia figuras que no están contenidas dentro de un mismo plano. Por ejemplo, este es un ejemplo de geometría plana. La geometría plana trata de aquellos elementos que solo tienen dos dimensiones y que por lo tanto se encuentran y operan en un plano. Es la rama de la geometría elemental que estudia las propiedades y superficies de las figuras planas como el triángulo y el círculo. Acá hay un ejemplo de la combinación entre los dos. La geometría del espacio o estereometría es la rama de la geometría que se ocupa de las propiedades y medidas de figuras geométricas en el espacio. Ahí volvemos a hablar de las tres dimensiones, como bien lo dice acá, y las figuras que son llamadas sólidos, como el cono, el cubo, el cilindro, la esfera, el prisma, ¿verdad? Que tienen las dimensiones de altura, de ancho, de largo, de profundo. Y yéndonos un poquito más en la historia, durante el siglo XX se habló de la topología y geometría. En ese sentido, se está hablando de una geometría que se transforma, y que esas transformaciones pueden preservar las propiedades de las figuras con homeoformismos, o sea, con las mismas formas. Y fíjense cómo nos lo ilustra acá la imagen. Podemos utilizar un objeto que podría, en este momento está en un nivel plano, ¿cierto? Pero que posteriormente podría llegar a ser tridimensional, ¿cierto? Y tiene una misma forma en todos sus ángulos. Utiliza el mismo elemento conceptual dentro de los mismos, dentro del mismo elemento. Entonces, esta es la geometría del siglo XX, los aportes. Estas son las referencias bibliográficas. Les deseo un hermoso día. Muchísimas gracias. Hasta luego.